Voces en la sombra. Capítulo 1. La llamada. El teléfono vibró con una intensidad inusual, perturbando el silencio de la noche. Anna Carter, una entusiasta de lo paranormal, aceptó la llamada, escuchando un susurro apenas audible: ayuda, la casa, el bosque. Sin dudarlo, informó a sus amigos Tom, un fotógrafo amante de lo desconocido, y Lisa, una escéptica pero leal. Decidieron investigar, atraídos por la promesa de misterio. Capítulo 2. La casa deshabitada. Con linternas en mano, el trío avanzó por el bosque hasta encontrar una casa antigua y desgastada, cubierta de hiedra. «Siento un mal presentimiento», murmuró Lisa, pero Anna insistió. Mientras exploraban, la atmósfera se volvía espesa y cargada de tensión. Una puerta chirrió, revelando un salón en penumbras. De repente, un ruido ensordecedor. Se giraron y la puerta por la que entraron se cerró violentamente. Capítulo 3. Atados al destino. «Estamos atrapados», afirmó Tom, mientras la luz de su linterna comenzaba a parpadear. Anna encontró un diario escondido en un estante polvoriento. «Puede tener respuestas», dijo, comenzando a leer. Las páginas describían rituales oscuros y advertencias sobre una presencia que devoraba a almas perdidas. Un viento helado recorrió la sala, llevando un suave lamento. «No estamos solos», susurró Lisa, mientras una sombra se movía detrás de ellos. Capítulo 4. Traición en la oscuridad. Tom, con el diario en mano, encontró una entrada secreta en la pared. «Sigamos», sugirió. Sin embargo, cuando abrió la puerta, un grito llenó la casa. «Es una trampa», gritó Anna, viendo cómo la pared se cerraba, aislando a Tom del grupo. «Traidor», exclamó Lisa, comenzando a dudar de sus intenciones. El diario, dejado atrás, cayó al suelo mostrando un nombre conocido: Carter. Capítulo 5. La revelación. Lisa y Anna, ahora solas, se enfrentaban a su nuevo dilema. «¿Por qué está tu apellido aquí, Anna?», Lisa cuestionaba. Bajo presión, Anna confesó que su abuelo había sido el último propietario de la casa, sin saber los oscuros secretos que guardaba. La casa vibró, y en un alarde de desesperación, las paredes comenzaron a murmurar revelaciones de antiguas traiciones familiares. Capítulo 6. Desde el otro lado. Mientras Lisa y Anna debatían, la figura espectral de una mujer se materializó frente a ellas. «Yo fui traicionada», decía, mostrando cicatrices etéreas. Era el espíritu que pedía ayuda. Atrapada por años, buscaba justicia. «Descubran quién me sacrificó», rogaba. Anna, con lágrimas en los ojos, prometió ayudarla. Pero con cada palabra, se sentía más atrapada en un lienzo de muerte y esperanza. Capítulo 7. El camino de Tom. Tom avanzaba por el pasillo oscuro. Sabía que algo estaba mal desde el principio, pero la curiosidad sobre el diario lo mantenía en movimiento. Las sombras susurraban secretos, revelando una traición antigua donde su familia también estaba implicada. Una puerta al final del corredor brilló intensamente. Se acercó y la abrió, solo para encontrar una habitación cubierta de cenizas. Capítulo 8. Cenizas del pasado. Dentro de la habitación, Tom descubrió retratos descoloridos y objetos familiares, conectando sus raíces con las de Anna. Esto no era una coincidencia, estaban unidos por un destino sellado hace generaciones. Intentó regresar con el diario, pero las sombras se levantaron, formando un muro impenetrable. En un toque de desesperación, Tom comprendió que hasta que desentrañaran la verdad, no habría escape. Capítulo 9. El refugio interior. Anna y Lisa encontraron una nota oculta en el techo, revelando instrucciones para romper la maldición. Un sacrificio debía hacerse bajo la luna llena. «No puede ser verdad», sollozó Anna. La traición original había sido orquestada por su bisabuelo Anton Carter y el ancestro de Tom, Min, para proteger su linaje. Ahora, debían detener el ciclo antes de que volviera a empezar. Capítulo 10. Ilusiones de venganza. Nuevos susurros llevaron a Lisa y Anna a un espejo antiguo, reflejando versiones distorsionadas de sí mismas. «No somos nosotras», dijo Lisa, mientras una mano espectral emergía del otro lado, acercándose rápidamente. Anna golpeó el espejo, rompiendo la ilusión y liberando inquietantes sonidos de victoria.
La casa cambió de forma, revelando una escalera hacia los cimientos. Capítulo 11. Encuentros y desencuentros. Mientras descendían, escucharon la voz de Tom. «Ayuda, estoy aquí». Apresuraron el paso, descubriendo una cámara subterránea llena de artefactos ocultos. Tom les mostró el diario y empezó a conectar las piezas del quebrado rompecabezas familiar. «Necesitamos unirnos», declaró con urgencia. El suelo tembló, y las paredes comenzaron a cerrarse como enormes mandíbulas dispuestas a tragarlos. Capítulo 12. Alianza forjada. Forzados a trabajar juntos, los amigos comenzaron a buscar entre los escombros, encontrando símbolos tallados que narraban la oscura unión de sus familias. «Aquí está la respuesta», señaló Lisa. Si realizaban un ritual inverso, podrían romper la maldición. Pero, el diario advertía que uno de ellos podría no sobrevivir. Las miradas entre ellos se volvieron precavidas, sabiendo que pronto deberían tomar decisiones difíciles. Capítulo 13. Eco de traiciones. La confianza se desvanecía cuando Lisa encontró cartas escondidas que revelaban un pacto entre sus familias, sugiriendo que alguien entre ellos aún guardaba oscuros secretos. «No podemos confiar en nadie», murmuró Lisa. De repente, la única lámpara que iluminaba la cámara parpadeó, y una figura enmascarada apareció en el umbral, emitiendo un eco de risas siniestras. Capítulo 14. Revelaciones sombrías. La figura se desenmascaró, revelando el rostro de Anna, o al menos, una versión demacrada de ella. «Soy el pecado de tus ancestros», dijo con una voz hueca. Con horror, Anna comprendió que el espíritu valía tanto como su carne y al mismo tiempo, el eslabón perdido del pacto. «Tienes que regresar», suplicó la figura. Un temblor sacudió el piso, liberando una cascada de fragmentos. Capítulo 15. Encrucijada de decisiones. Atrapados, Tom sugirió que continuaran con el ritual. Debían enfrentarse a la verdad. Mientras preparaban los ingredientes, un silencio tenso se interpuso entre ellos. ¿Quién tomaría el riesgo? Con lágrimas, Lisa levantó la mano. «No sobreviviremos sin sacrificios», declaró, entregándose al destino. El eco de la sombra de Anna se desvaneció mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche. Capítulo 16. La hora decisiva. El círculo estaba sellado. Mientras la luna llena se alzaba en el cielo, comenzó el ritual. Anna y Tom leyeron las palabras, y el suelo debajo de Lisa comenzó a brillar. «Estoy lista», dijo Lisa, con una voz débil pero decidida. El aire vibraba con una energía salvaje, estallando en luces cegadoras que iluminaban los oscuros cimientos de la casa. Capítulo 17. Umbral del sacrificio. Una figura luminosa emergió del círculo, envolviendo a Lisa con una red de energía cálida y envolvente. De repente, el espectro femenino apareció de nuevo, asintiendo solemnemente con la cabeza. «Gracias», susurró, mientras una marea de paz inundaba el lugar. Sin embargo, cuando el resplandor desapareció, Lisa y la figura se habían ido, dejando solo vacío. Capítulo 18. Restos de la verdad. La desaparición de Lisa devastó a Anna y Tom, quienes, afligidos, recogieron el diario y otros artefactos. En un último acto de gracia, el suelo tembló una vez más, revelando un pasaje secreto que conducía al exterior. Al tomar el camino de regreso, encontraron las cartas que narraban la historia completa. Sus antepasados habían hecho lo impensable, y la deuda ahora había sido pagada. Capítulo 19. Luz al final del abismo. Surgieron del bosque, notando que el aire era más limpio, menos pesado. Hubo un entendimiento silencioso entre ambos al ver la casa desmoronarse detrás de ellos. Lisa había salvado sus almas y la suya propia, liberando finalmente al espíritu. «No podemos olvidarla», pidió Tom. Anna asintió. Mientras que el destino los había unido a través de la traición, la redención los había liberado. Capítulo 20. Renacer de las sombras. De regreso en su mundo, la vida nunca sería la misma. Anna decidió investigar la historia completa de su familia, prometiéndose nunca repetir sus errores. Por otro lado, Tom dedicó su tiempo a narrar la Odisea, con esperanzas de advertir a otros del peligro de viejos males olvidados. En su unión impensada, hallaron una nueva misión. Y,
aunque las sombras se habían desvanecido, los ecos de traiciones y sacrificios permanecían, como un recordatorio eterno de que no debía jugarse con lo desconocido. Fin. Susurros mortales. Capítulo 1. La llegada. La familia Harristan acababa de mudarse a la antigua mansión en las afueras de la ciudad. Emma y Daniel, ambos cansados de la ajetreada vida urbana, habían decidido que su hijo, Alex, necesitaba un entorno más tranquilo. Sin embargo, desde el primer paso que dieron dentro de la casa, Alex comenzó a notar algo extraño. Mientras ayudaba a desempacar, escuchó un suave murmullo. «Mamá, ¿me llamaste?», preguntó al entrar en la cocina. Emma negó con la cabeza, perdida entre cajas. Alex no insistió, pero una inquietud nació en su interior. Esa noche, mientras dormía, los susurros se intensificaron, llamándolo por su nombre. Al amanecer, Alex tenía claro que no estaba solo en aquella casa. Capítulo 2. Descubrimientos en la oscuridad. Con el pasar de los días, los susurros se transformaron en un compañero constante para Alex. Una tarde, mientras seguía su voz, tropezó con un panel suelto en el suelo del sótano. Curioso, lo levantó y encontró una caja polvorienta llena de cartas amarillentas con manuscritos ilegibles para él, pero al tocar una carta, una sensación de frío recorrió su cuerpo. Alex escuchó una voz más clara entre los susurros diciendo, «Ayúdame». Sobrecogido, guardó las cartas en su mochila, sin atreverse a compartir este hallazgo con sus padres. Sin embargo, no podía quedarse quieto, la necesidad de desentrañar el misterio era demasiado fuerte. Capítulo 3. La primera traición. A medida que pasaban los días, Alex se volvió más reservado. Emma y Daniel empezaron a preocuparse por su extraña actitud. Sin embargo, Daniel guardaba un secreto. No había contado toda la verdad sobre la mansión. Había recibido una advertencia silenciosa de un vecino anciano. «Ese lugar no es lo que parece», le dijo, antes de entregarle una antigua fotografía de una familia sonriendo delante de la casa. Desconcertado por el consejo, Daniel lo había descartado, pero el remordimiento y la sospecha comenzaron a crecer. Una noche, encontró a Alex mirando fijamente las cartas del sótano. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó con voz dura. Alex pausó, sus ojos eran un espejo de resentimiento. «Por fin te importo», replicó, saliendo de la habitación. Desde aquel momento, su relación comenzó a fracturarse. Capítulo 4. Secretos revelados. Desesperado por reconciliarse con su hijo y la creciente tensión en el hogar, Daniel comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que la mansión tenía una historia oscura. Había sido propiedad de la familia Tanaka, que desapareció misteriosamente décadas atrás. Los relatos hablaban de almas perdidas y tragedias no resueltas. Con el terror apoderándose de él, revisó las cartas y encontró una que brillaba débilmente. Solo tenía una frase: «La traición te destruirá». Ansioso por proteger a su familia, Daniel decidió confrontar a Emma, pero antes de que pudiera hacerlo, los susurros en la casa alcanzaron un pico aterrador. Capítulo 5. Un aliado inesperado. Esa noche, Alex escuchó pasos detrás de él en el pasillo. Con el corazón latiendo furiosamente, se dio la vuelta para encontrar a su madre, su rostro empalidecido. «¿Qué está pasando?», preguntó Emma. Por primera vez, Alex decidió abrirse, compartiendo lo que había experimentado. Emma asintió, sus ojos reflejaban un dolor profundo. «He sentido lo mismo», confesó. Fueron interrumpidos por un grito proveniente de la sala. Corrieron juntos al encuentro de Daniel, quien sostenía la carta que había encontrado. Sus palabras eran ahora una advertencia resplandeciente en la penumbra del salón. Emma y Alex entendieron que el secreto en aquella mansión era más peligroso de lo que imaginaban. Capítulo 6. El diario oculto. Siguiendo una intuición, Emma buscó en la biblioteca antiguos archivos. Detrás de una pared secreta, encontró un diario cubierto de polvo que pertenecía a la última descendiente conocida de los Tanaka. Leyó febrilmente las entradas, descubriendo los tormentosos eventos que los perseguían hasta hoy. La última página contenía un desesperado grito de ayuda, insinuando que un miembro de la familia había traicionado al resto, desencadenando una maldición. «Ellos están aquí, y quieren justicia», murmuró Emma temblando. En ese instante,
la puerta de la biblioteca se cerró de golpe, dejándola atrapada en la oscuridad, susurros resonando a su alrededor. Capítulo 7. La desaparición de Emma. Por horas, Alex y Daniel buscaron por toda la casa. Emma había desaparecido sin dejar rastro. Aunque había algo en el aire que aumentaba su desesperación, los susurros se habían transformado en llantos. Sin embargo, encontraron en la cocina los planos originales de la mansión. Descubrieron un pasadizo secreto que conectaba con habitaciones que ellos nunca habían explorado. Daniel, sintiéndose traicionado por la casa misma, estaba decidido a seguir adelante, a pesar de las advertencias veladas que los rodeaban y tratar de encontrar a Emma antes de que algo peor sucediera. Capítulo 8. A través del pasadizo. Con una linterna en mano, padre e hijo se adentraron en el lúgubre pasadizo. El aire se sentía más frío, y las paredes susurraban historias olvidadas. Alex tropezó con una figura cubierta por un manto de tela negra. Al destaparlo, sus ojos se encontraron con un antiguo espejo empañado. Mientras su reflejo se materializaba, una figura siniestra apareció detrás de su imagen. De repente, la linterna se apagó, dejándolos en completa oscuridad. Daniel sintió que algo lo jalaba. Al regresar la luz, ni Alex ni el espejo estaban donde él esperaba encontrar. Estaba completamente solo. Capítulo 9. Los juegos mentales. En medio de la oscuridad, Alex escuchó una voz conocida que llamaba su nombre. «Es mamá», pensó aliviado y siguió el sonido. Sin embargo, cada paso que daba, los susurros se volvieron más confusos, atrapándolo en un laberinto de ilusiones. Mientras tanto, Daniel, armado solo con el brío de un padre desesperado, se enfrentaba a sus propios demonios, visiones de lo que podría perder si no rescata a su familia. La mansión jugaba con sus mentes, y los obligaba a cuestionar todo lo que sabían. Cuando creyeron que no soportarían más, encontraron una puerta oculta en la sombra. Capítulo 10. Enfrentando el pasado. Al cruzar el umbral, una luz cálida les dio la bienvenida. Allí, en el centro de una sala repleta de retratos de la familia Tanaka, los esperaban Emma y una figura femenina traslúcida. Era Reiko Tanaka, quien los saludó con lágrimas en los ojos. «El pasado necesita revelarse para poder seguir adelante», murmuró. Les relató la traición de uno de sus ancestros que condenó sus almas, y como solo la verdad podría romper la maldición. Emma se encontraba entre afligida y enfurecida, y mientras procesaba la revelación, una sombra oscura cruzó la sala, llevándose a Reiko y dejándolos nuevamente en la soledad. Capítulo 11. Una alianza rota. Con Reiko desaparecida y la tensión palpable en la habitación, una vieja rencilla reemergió entre Daniel y Emma. Sabía sobre la advertencia, y aún así nos mudamos aquí, exclamó Emma con angustia. Daniel intentó defenderse, pero se dio cuenta de que sus decisiones habían expuesto a su familia a un peligro indescriptible. En medio de la discusión, Alex interrumpió. «Esto no nos ayudará. Tenemos que apoyarnos», dijo, señalando las cartas esparcidas por el suelo. Sin embargo, en ese momento, una ventana se rompió, y la oscuridad envolvió nuevamente a la familia fragmentada. Capítulo 12. Entre el rencor. Con la atmósfera cargada de rencor, Emma, atormentada por las acciones de Daniel, decidió enfrentarse a los espíritus sola. Mientras recorría los corredores, descubrió más escritos ocultos. En ellos, un mensaje claro: el perdón es la salvación. Al recordar las lecciones del pasado, inició su propia búsqueda de reconciliación. Daniel, por su parte, intentaba desesperadamente reparar su relación con Alex, quien se refugiaba en sus propios pensamientos. Los susurros se intensificaron, empujándolos hacia trampas invisibles en la mansión. En medio de todo, se hicieron evidentes elecciones que debían hacer: quedarse o luchar juntos. Capítulo 13. Un sacrificio necesario. Emma, determinada a encontrar una manera de terminar con la maldición, regresó a la sala de los retratos. Allí encontró un candado que solo podía abrirse con un objeto especial mencionado en las cartas. Al leer detenidamente las notas de Reiko, descubrió que el objeto necesario era un colgante perdido. Mientras se lo contaba a Daniel, una puerta secreta se deslizó, revelando un camino nuevo pero peligroso. Alex, que siempre había sentido una conexión especial con el lugar, sugirió que él debería llevar a cabo la búsqueda,
pero su propuesta fue inmediatamente descartada por Daniel, quien se adentró en el camino, dejando a Alex y Emma en la incertidumbre. Capítulo 14. Intentando salvar lo perdido. Mientras Daniel exploraba el pasaje buscando el colgante, fue confrontado por recuerdos del pasado, visiones de su vida con Emma y Alex antes de la división. A medida que avanzaba, se enfrentó a su propia culpa, un dolor que había ignorado durante mucho tiempo. Simultáneamente, Emma y Alex estallaban en urgentes discusiones. La constante tensión y el miedo sacaban lo peor de ellos. Alex, en su frustración, golpeó la pared cuya vibración reveló un compartimento oculto que contenía el colgante. Sin embargo, justo cuando el descubrimiento ofrecía algo de esperanza, un ruido sordo resonó desde el pasaje. Algo había caído. Capítulo 15. La caída. Daniel había tropezado y caído al vacío oscuro debajo del maldito pasadizo. La incertidumbre de la caída lo sumió en la sombra, aislándolo de todo. Emma y Alex, alarmados por el ruido, se apresuraron hacia él, con los susurros guiando su camino ahora más a gritos urgentes que parecían implorarles. Cuando alcanzaron el final del pasaje, encontraron a Daniel herido, aunque afortunadamente consciente. A pesar del dolor, sostuvo fuertemente el colgante que milagrosamente encontró antes del accidente. «Debemos romper el ciclo», susurró entre jadeos, mientras la mansión comenzaba a temblar, reflejando su creciente desesperación. Capítulo 16. El rito final. Con la mansión tambaleándose bajo el peso de sus almas, los Hairston se reagruparon en la sala de los retratos. Emma sostenía el candado mientras Alex ayudaba a Daniel. Al insertar el colgante, una serie de eventos sobrenaturales se desencadenaron, trayendo de vuelta a Reiko. «Este es el momento de la verdad», les dijo. Las paredes reflejaban imágenes de antiguos traidores en un inesperado acto de justicia final. Solo al unirse como familia podrían completar el rito que liberaría a las almas atrapadas. Uniendo fuerzas, comenzaron el canto de liberación que resonaba en los antiguos textos. Sin embargo, en mitad del proceso, una voz discordante rompió la armonía. Capítulo 17. La sombra del engaño. El canto fue interrumpido por la aparición de la sombra que había raptado a Reiko. Era el eco del traidor original, un espíritu de rencor que impidió el cierre del ritual. «Todo ha sido en vano», chilló, emanando oscuridad. Por un instante, el miedo se apoderó de los Hairston. Daniel, luchando contra el peso de la oscuridad, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio era confiar y unir fuerzas con aquellos que alguna vez rompieron esa misma confianza. Mirando a Emma y Alex, se lanzaron hacia la sombra en un último y desesperado intento. Capítulo 18. Resistencia y redención. Atravesando la oscuridad, la familia descubrió la verdadera fuerza de su vínculo. Los susurros, anteriormente instrumentos de terror, comenzaron a repetir palabras de amor y reconciliación, llenando sus corazones con esperanza y valor. Reiko, desde el más allá, echó mano de su poder, dirigiendo una luz hacia la sombra que la derrotó aquella vez. Luchando juntos, Emma, Daniel y Alex canalizaron su fuerza espiritual, desgarrando al traidor de las sombras y liberando las almas atrapadas. Mientras la luz consumía la oscuridad, un sentido de alivio llenó el aire, transportando a la familia de regreso a la sala de los retratos. Capítulo 19. El amanecer de un nuevo día. Al amanecer, la mansión se veía clara y tranquila. La oscuridad que tanto los aterrorizó había desaparecido. Reiko apareció una última vez para agradecerles, desapareciendo en un resplandor de paz. Con los secretos revelados y las alianzas restablecidas, la familia decidió quedarse en la casa, conscientes, pero no temerosos, de su historia. «Es nuestro hogar ahora», afirmó Daniel. Mientras recuperaban su vida, sintieron la presencia vigilante de aquellos que habían sido finalmente liberados. El cierre de este capítulo en sus vidas representó un nuevo comienzo lleno de promesas y redención. Capítulo 20. Epílogo. Años después, los Hairston habían convertido la mansión en un hogar lleno de amor y risas, con una conexión profunda y espiritual con sus ancestros ahora en paz. Usaron los importantes hallazgos históricos de Reiko para ayudar a otras familias a redescubrir su pasado y sanar viejas heridas. Emma y Daniel continuaban compartiendo su historia, inspirando a muchos a enfrentar sus propios fantasmas internos. Alex, valiente y luchador,
Se convirtió en un escritor apasionado, capturando la esencia del coraje humano en sus obras. El ciclo estaba completo. El poder de la redención y el perdón habían prevalecido, iluminando su futuro y silenciando definitivamente los susurros del pasado. Pasajero del amanecer, el último viaje. Capítulo 1. El último autobús. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Christine Nakamura, una joven con una vida aparentemente corriente, subió al último autobús de la noche en Rendalia, un pequeño pueblo con leyendas olvidadas. Como conductora, su trabajo era asegurar que ninguno de sus pasajeros se quedara atrás. Sin embargo, esa noche un escalofrío la recorrió al ver un pasajero que parecía invisible al resto. Cuando todos se acomodaron, él estaba allí, sentado en la última fila, mirándola fijamente. Capítulo 2. El pasajero misterioso. Christine no pudo evitar estudiar al hombre desde el espejo retrovisor. Sus ojos oscuros y profundos la hipnotizaban de una manera inquietante. De repente, el autobús tropezó con un bache en el camino, y un susurro gélido recorrió el aire. «Debes saber mi historia antes de que lleguemos al final», dijo el pasajero en un tono que hizo que su piel se erizara. El viaje, aparentemente rutinario, comenzaba a transformarse en una pesadilla viviente. Capítulo 3. El portal olvidado. Al girar en una curva, el paisaje cambió. Las luces de la ciudad fueron reemplazadas por neblina y sombras distorsionadas. Cada kilómetro que recorrían parecía prolongar la noche de manera interminable. Christine intentó abrir una conversación, preguntando, ¿de dónde vienes? El pasajero sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. De un lugar más oscuro de lo que imaginas, respondió enigmáticamente. Un susurro malsano se coló entre las palabras, y Christine supo que esa noche no era una noche cualquiera. Capítulo 4. El secreto de Nakamura. Mientras el autobús avanzaba por la carretera sombreada, Christine recibió un mensaje en su radio: «Cuidado con lo que llevas». Inexplicablemente, la voz parecía conocida, casi como si fuera un eco de su propio subconsciente. Pero esos pensamientos se desvanecieron cuando, repentinamente, el pasajero se acercó al frente, el brillo de sus ojos aún más intenso. «Hay una conexión entre nosotros, Christine. Tus ancestros y yo compartimos un destino», reveló en un tono que heló su sangre, dejando a Christine profundamente perturbada. Capítulo 5. Un parentesco desconocido. Confundida y temerosa, Christine se aferró al volante, incapaz de comprender cómo aquel extraño conocía su apellido. «Hace generaciones, un ancestro tuyo selló un pacto oscuro», continuó el pasajero. «Un pacto que está a punto de desatar un caos que solo tú puedes detener». La revelación pesó en el aire, y antes de que pudiera asimilarlo, un chillido perforó la noche. Al girar la cabeza, vio algo que rompió la lógica. Un camino que no debería existir se abría frente a ellos. Capítulo 6. El camino prohibido. La autopista que siempre había recorrido había desaparecido, sustituida por un sendero que serpenteaba hacia el bosque, sumido en la penumbra. «Detente aquí», ordenó el pasajero, pero Christine dudó. Un impulso inexplicable la obligó a obedecer. Al detenerse, el autobús quedó rodeado por un silencio abismal. El pasajero se levantó lentamente, su sombra parecía extenderse más allá de lo que la luz permitía. «Este es tu destino, Christine», musitó, y dejó escrito un destino del que no podría escapar. Capítulo 7. La traición a Florida. Justo cuando Christine decidió enfrentar su destino, otra figura se materializó dentro del autobús. Era Harold, su compañero de trabajo, quien tenía un aspecto diferente, más oscuro e inquietante. «Lo siento, Christine», dijo con una risa maliciosa. «No soy quien pensabas. Desde el principio, fui enviado para asegurarte que llegarías aquí». La traición de Harold golpeó como un mazazo emocional. Confundida sobre en quién podía confiar, Christine se dio cuenta de que estaba sola, rodeada de secretos y seres que conspiraban contra ella. Capítulo 8. La mirada del infierno. Harold se desvaneció entre sombras, dejando tras de sí un rastro turbio y helado. El autobús comenzó a temblar, y el mundo exterior crujió como un cristal a punto de romperse. «No es demasiado tarde, Christine», dijo el pasajero en un susurro que resonó dentro de su mente. «Todavía puedes cambiar el curso de lo que vendrá». Sin embargo,
Al mirar por la ventana, Christine vio rostros familiares, personas de su pasado, todos observándola desde el abismo del bosque con ojos vacíos de esperanza. Capítulo 9. El abismo susurrante. Christine, perdida entre la realidad y la oscuridad que la envolvía, salió del autobús. Los árboles a su alrededor se arqueaban de formas grotescas, como si quisieran atraparla. «Tu abuelo nunca debió hacer ese trato», murmuró una voz en el viento. La revelación de un pacto ancestral comenzó a apoderarse de su mente. Sus pasos, cada vez más pesados, la conducían hacia una antigua cabaña, medio oculta entre nieblas perpetuas del bosque. Capítulo 10. El refugio de los condenados. Al llegar a la cabaña, Christine sintió una fuerte conexión con el lugar. El pasajero, quien nunca se alejó de ella, permanecía a su lado, observándola pacientemente. «Este fue el lugar donde todo comenzó», explicó mientras el viento helado se colaba por los resquicios. Dentro de la cabaña, encontró un diario antiguo perteneciente a su abuelo, lleno de confesiones y descripciones de rituales oscuros. Las palabras susurraban entre las páginas, promesas de poder a cambio de un precio incomparablemente macabro. Capítulo 11. El precio del poder. Al leer el diario, Christine comenzó a comprender la magnitud de lo que su abuelo había desatado. Buscó respuestas en las páginas amarillentas, encontrando un pasaje que la congeló, una declaración de que quien poseyera esta maldición debía elegir entre el sacrificio y la redención. «No puedes huir de tu legado», advirtió el pasajero. En ese momento, un rugido distante retumbó entre los árboles, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Algo venía por ellos, algo que no dejaría a Christine indiferente. Capítulo 12. Ecos del pasado. El bosque vibraba con una energía oscura mientras Christine, aún con el diario en mano, intentaba encontrar una salida. «Solo tú puedes corregir lo que tu familia inició», dijo el pasajero mientras las sombras se agitaban a su alrededor. Cada elección que había hecho la conducía por el camino trazado desde hace décadas por manos desconocidas. Pero justo cuando pensaba que el tiempo terminaba, el susurro de una voz llegó desde lo profundo del bosque. Una voz que conocía muy bien. Capítulo 13. Un rostro familiar. Christine se detuvo, sus pensamientos tambaleándose. La voz era la de su hermana, desaparecida hacía años sin dejar rastro. «Christine, te estamos esperando», suplicó la voz temblorosa. Siguió el eco, cada paso la acercaba a una claridad desconocida, mientras que los árboles se apartaban lentamente, revelando un claro rodeado por las sombras del pasado. Allí, vio a su hermana, pero también al resto de sus seres queridos, como reflejos atormentados entre la neblina. Capítulo 14. ¿Verdad o ilusión? La imagen de su hermana era inquietantemente perfecta, pero una duda persistió en Christine. «¿Eres real?», preguntó con voz temblorosa, incapaz de decidir si confiaba en lo que veía. Su hermana, con una sonrisa gélida, extendió la mano. «La verdad es más compleja de lo que imaginas», dijo antes de desvanecerse en la niebla, dejando a Christine enfrentándose a su propia desesperación. Temiendo que su cordura se estuviera desmoronando, Christine sabía que la elección que hiciera sería definitiva. Capítulo 15. La elección inefable. El pasajero permanecía a su lado, una presencia constante en su lucha interna. «El tiempo corre, Christine. Debes decidir qué verdaderamente quieres. Redención o poder», susurró con una intensidad mordaz. Christine, recordando la promesa de su familia de nunca sacrificar el amor por ambiciones egoístas, optó por buscar la redención. Mientras las sombras se cerraban nuevamente sobre ella, las palabras del hechizo antiguo resonaron. La oscuridad tembló a su alrededor. El pasado estaba a punto de liberar su última carta. Capítulo 16. La ira desatada. Sin previo aviso, la tierra se partió y el aire se llenó de lamentos. El bosque se transformó en un caos de sombras vivas y ramas que azotaban como látigos, dirigido por una fuerza vengativa ancestral. «Has elegido el camino correcto, pero no será fácil», advirtió el pasajero mientras Christine se debatía por permanecer en pie. Desde el centro del cataclismo, emergió una figura espectral, diferente a cualquier amenaza a la que Christine hubiera enfrentado. Una figura que retaba su nueva decisión. Capítulo 17. El fantasma del pacto.
la figura espectral habló con el mismo tono familiar y doloroso del abuelo de Christine, una manifestación del pacto roto. Por generaciones hemos guardado secretos, Christine. Y ahora será tu legado, o tu final, clamó. Enfrentándola, la figura mostró visiones de un futuro arrasado por decisiones erradas. Christine, con el peso del legado familiar, se sintió por un momento abrumada, pero no apartó la mirada. Una claridad emergió de lo profundo de su ser, y con ella, una estrategia para el desafío final emocionadamente arriesgada. Capítulo 18. La resurrección del valor. Sacó fuerza de recuerdos enterrados, de la esperanza que encontró en las palabras del diario, y enfrentó la figura de su abuelo. Con voz firme, declaró su elección de redención y selló el pacto con un juramento de romper el ciclo de oscuridad. Que el sacrificio sea el último, exigió, mientras un destello de luz se expandía desde el centro de su ser, desintegrando las sombras que la rodeaban. El alivio corrió por todo el bosque, y Christine sintió un cambio transformador a su alrededor. Capítulo 19. La resolución del pasado. La luz que emanaba de Christine liberó a sus seres queridos de las sombras. Su hermana se materializó ante ella, esta vez no como un reflejo, sino móvil y viva. Gracias, murmuró, con lágrimas en los ojos. El pasajero observó, su rostro calmado por la paz que irradiaba. Ahora entiendes, dijo con una serenidad que trajo consigo el amanecer. A medida que los primeros rayos de sol rompían el misterio oscuro del bosque, Christine sabía que el ciclo había terminado finalmente. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. La calma regresó al autobús, ahora parado en un amanecer que prometía un día nuevo y radiante. Los pasajeros comenzaban a despertar con sonrisas que solo las promesas de un viaje peculiar podrían aportar. Mirando el asiento del pasajero, Christine encontró que éste había desaparecido. Sin embargo, en el aire persistía una sensación de gratitud por la guía y las enseñanzas que él había proporcionado. Mientras el autobús se ponía en marcha hacia el destino final, Christine supo que cualquier viaje, aunque tenebroso, puede ser una oportunidad para renacer y encontrar la verdadera luz del amanecer. El reflejo oscuro. Capítulo 1. La mansión Silva Kim. La vieja mansión Silva Kim, con sus paredes cubiertas de hiedra y ventanas polvorientas, tenía fama de estar maldita. Anna Chen había heredado la propiedad de un tío lejano y decidió visitarla para evaluar su estado. Apenas cruzó la puerta, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Todo esto me pertenece ahora, murmuró en la entrada oscura. Poco sabía ella que ese sería el comienzo de su pesadilla. Capítulo 2. El descubrimiento del espejo. Anna, decidida a hacer del ático una sala de lectura, comenzó a limpiar el desorden acumulado. Fue entonces cuando encontró un espejo monumental cubierto por una sábana. Al retirar la tela, una nube de polvo se elevó en el aire, y su reflejo mostró algo inesperado. Una niña, pálida y de cabello trenzado, miraba directamente a Anna. ¿Quién eres?, preguntó, pero solo obtuvo silencio. Al girar para ver detrás de ella, la niña no estaba. Capítulo 3. La primera noche. Esa noche, Anna trató de descansar, pero las voces atrasaban su sueño. «Ayúdame», oía susurrar. Al encender la luz, no había nadie. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Sin embargo, el retrato familiar colgado en el comedor mostraba a la misma niña, aunque Anna estaba segura de que al llegar, esa imagen no estaba allí. La mansión tenía secretos mucho más oscuros de lo que ella pudo prever. Capítulo 4. El rostro del pasado. Desesperada por obtener respuestas, Anna investigó la historia de la mansión. Descubrió que la niña, Mei, había vivido allí hace más de un siglo y que desapareció misteriosamente. Un diario escondido en una gaveta repleta de polvo revelaba detalles crípticos sobre una traición y un pacto roto. Cada palabra parecía hablar directamente a Anna. Solo una cosa es segura, pensó, esto no ha terminado. Capítulo 5. Otra traición. Al día siguiente, Anna encontró a su amiga Laura Park en la puerta de la mansión, quien insistió en quedarse con ella. «No te dejaré sola aquí», aseveró Laura, pero su interés ciertamente parecía menos altruista. Esa noche, mientras Anna dormía, Laura revisaba los cuadernos antiguos con un nerviosismo inusual. Anna despertó,
solo para ver a Laura murmurando frente al espejo. Algo definitivamente iba mal. Capítulo 6. La hora de la verdad. Confrontada, Laura confesó que había venido por el espejo. Prometí devolverlo a la familia original, Ana, explicó, desalentada. Ana, atónita y traicionada, no pudo evitar preguntarse hasta dónde llegaba la traición. Lo que había visto en los cuadernos era cierto. De repente, la casa empezó a temblar y el suelo se abrió bajo sus pies, revelando un cuarto subterráneo desconocido hasta entonces. Capítulo 7. El cuarto prohibido. El cuarto estaba lleno de retratos y objetos viejos. En las paredes, inscripciones en idiomas arcanos. Este lugar no debería existir, murmuró Ana. Se encontraron de repente con un baúl de aspecto ominoso. Al abrirlo, una bocanada de aire frío emergió, y el reflejo de la niña, May, cobró vida por un instante antes de desaparecer nuevamente. Ana sintió su corazón palpitar mientras la traición de Laura se volvía insignificante ante el horror que enfrentaban juntas. Capítulo 8. Revelaciones de familia. En el baúl, encontraron más diarios de la familia Silva Kim que hablaban de un pacto con fuerzas oscuras a cambio de poder y riqueza, todo centrado en aquel espejo maldito. «Esto es una locura», exclamó Ana, incrédula, pero no podía dejar de sentir una conexión inquebrantable con May. Las palabras «solo ella puede salvarte» resonaron en su mente. Cada línea le dejaba claro que su papel en esta historia era crucial. Capítulo 9. La sombra de May. Esa noche, una figura se materializó en el espejo. May ya no era una simple ilusión. «Ayúdame», imploró con desesperación, y esta vez Ana entendió que debían trabajar juntas. May había sido traicionada generaciones atrás y seguía buscando justicia. Ana sintió la presión del peligro acechante, mientras Laura buscaba desesperadamente una manera de salir de aquel fatídico lugar, pero no sin el espejo. Capítulo 10. El vínculo imposible. Ana decidió ayudar a May. La única manera de cerrar el ciclo de maldiciones sería romper el espejo, liberándola. Pero al intentar levantarlo, un dolor ardiente recorrió sus manos como si el espejo no quisiera ser destruido. «Me detiene», susurró, viendo a May intentando advertirle desde el otro lado. De repente, Laura apareció, determinada a llevarse el espejo. Una alianza cambiada, otra traición en camino. Capítulo 11. La puja final. Una confrontación inevitable comenzó entre Ana y Laura. «Es nuestra única salida», Laura gritó, intentando convencer a Ana. Pero las piezas habían cambiado. Ana rechazó la idea de dejar atrapada a May, y la tensión escaló conforme el espejo temblaba, como una bestia enojada. Justo entonces, un estallido de luz nos cegó por un instante, y May materializó físicamente, revelando su verdadera historia. Capítulo 12. El giro del andén. El mundo parecía detenerse cuando May, tangible por primera vez, lloraba su dolor. El espejo era una prisión, creada por alguien de su propia sangre. «Dijo que volveríamos a ser familia», explicó con tristeza en su voz etérea. Laura no deseaba más que huir, pero May la detuvo, revelando ante los ojos de Ana que Laura era descendiente de aquel traidor de antaño. «Eres parte de esto», declaró May. Capítulo 13. El reflejo del destino. Con la verdad expuesta, la atmósfera se tornó irrespirable. Ana intentó romper el espejo nuevamente, pero el poder ancestral que contenía la impidió. May sugirió un posible ritual de liberación, una tarea tanto más peligrosa. Ana vaciló, preguntándose si merecía poner su vida en riesgo por una historia que no era suya. Sin embargo, la conexión entre Ana y May iba más allá del tiempo. Capítulo 14. Rituales de liberación. Ana decidió confiar en May, y juntas emprendieron el ritual. Con palabras de la vieja lengua, comenzó a sonar. Laura, dudosa, optó por ayudar en lugar de obstaculizar, tal vez en un intento de redención. Pero justo cuando parecían tener el control, una sombra del pasado de May surgió del espejo, dispuesto a terminar el pacto. Las paredes de la mansión se cerraron alrededor de ellos, más peligrosas que nunca. Capítulo 15. La última traición. La forma oscura reveló ser el espíritu del abuelo traidor. «Nada los liberará», rugió antinatural. Atrapados entre el espejo y la figura desquiciada,
Ana se encontraba sin salida. Pero entonces, Laura mostró su verdadero color y rompió el círculo del ritual, renunciando así a su ayuda anterior. «Todavía tengo que hacer esto», dijo, abandonando a Ana. La traición final podría sellar el destino de May. Capítulo 16. Renacimiento. Encontrando fuerzas que no sabía que poseía, Ana reorganizó los elementos del ritual y lo continuó sola. Cada palabra retumbó, cada sonido reverberó en las sombras, deshaciendo lentamente el mal redactado hace tanto tiempo. May, con una luz radiante, finalmente pudo cruzar al mundo real. Su sonrisa agradecida fue la calma antes de una tormenta que agitaba los cimientos de la antigua mansión. Capítulo 17. Últimos vestigios. Con la ayuda de May, Ana enfrentó al espíritu enardecido, quien estaba al borde de borrar cualquier esperanza. Con un último esfuerzo, las dos combatieron hasta alcanzar la estabilidad requerida. El eco de una explosión etérea envolvió el lugar cuando el espejo estalló en 1000 fragmentos de luz que se desvanecieron suavemente. Capítulo 18. Enfrentando el amanecer. Ana y May, exhaustas y maltrechas, sintieron las primeras luces del amanecer asomar por las ventanas rotas. Laura había desaparecido, junto con los fragmentos de aquella familia maldita. La mansión, antes opresiva, respiró aliviada. «Lo logramos», susurró May, abrazando a Ana con calidez humana. Capítulo 19. El nuevo día. Diversas emociones nublaron el momento. Ana y May, inseparables, reconocieron que compartían más que recuerdos. El futuro estaba ahora en sus manos. Al salir juntas de la mansión, sobre el césped iluminado por el sol naciente, comprendieron que lo más importante era reconstruir, redimir. Un viento suave las despidió, acariciando sus rostros, ofreciéndoles una promesa difícil de entender pero fácil de aceptar, una nueva vida. Capítulo 20. Un reflejo inesperado. Semanas después, Ana ya había comenzado a restaurar su vida. May, adaptándose al presente, frecuentaba la casa de Ana. Creían que la pesadilla había concluido, hasta que un nuevo espejo llegó inesperadamente como obsequio. Al retirarse, la puerta de Ana se cerró ligeramente, mostrando por un instante una figura familiar en el reflejo. Gardner de Salins se tornó difícil en su curiosidad, mirando de nuevo al espejo, y vio sus propios ojos mirando de vuelta con un resplandor que ya había conocido antes. Entonces, la invasión empezó de nuevo. La sombra de la casa Lynn. Capítulo 1. David Morgan se mudó a la antigua casa Lynn bajo el pretexto de comenzar de nuevo. Desde el primer día, la vivienda lo recibió con un ominoso temblor. Las paredes, casi como un susurro apagado, le murmuraban su descontento. Era un lugar que respiraba con cada paso que daba. Al caer la noche, el aire se tornó frío y sus sueños eran interrumpidos por ruidos furtivos. Solo el viento, se decía a sí mismo, encogiéndose bajo las sábanas. En la esquina del cuarto, una sombra parecía crecer, palpitar. Pero cuando encendía la luz, solo había vacío. Sin embargo, David no estaba solo, algo familiar en esa oscuridad lo acechaba. Capítulo 2. La mañana trajo algo de paz, pero solo hasta que encontró una vieja nota en la cocina: «No está solo». Se la mostró a su amiga Sarah Kim, su único contacto en el pueblo que había prometido ayudarlo en esta nueva etapa. «David, esto parece una broma de mal gusto», comentó ella, intentando parecer despreocupada. Él se rió, pero el temor latente persistía. Al atardecer, decidieron investigar el sótano donde encontraron huellas en el polvo. «Aquí hay algo que no vemos», afirmó Sarah, viendo a David a los ojos. Jenny Wu, su vecina, observaba silenciosamente desde la entrada, intentando advertirles con su mirada. Capítulo 3. Con la noche, llegó esa terrible sensación de ahogo. David, sudoroso, despertó a mitad de su sueño, viendo la sombra sobre él. Guiado por un impulso, se acercó, pero ésta desapareció en un crujiente lamento. Temblando, intentó contactar a Sarah, pero solo recibió silencio del otro lado. ¿Por qué no respondía? De repente, oyó un susurro muy cerca: «Cuídate de los vivos más que de los muertos». Giró hacia la voz y sus ojos se encontraron con una figura espectral que conocía demasiado bien, alguien de su pasado que nunca alcanzó a comprender.
Capítulo 4. En el pánico, David tropezó y cayó al suelo, y al levantarse, la figura había desaparecido. Con el corazón latiendo rápidamente, salió de la casa buscando aire fresco. Allí estaba Jana Wu, al otro lado de la calle, observándolo con una expresión de autoridad. «Ten mucho cuidado a quien le confías tus miedos», le advirtió en un tono enigmático antes de regresar a casa. Era evidente que sabía más de lo que compartía. David regresó al interior de la casa con el presentimiento de que esa advertencia tenía un peso mayor al que podía comprender. Capítulo 5. David encontró a Sarah al día siguiente, visiblemente alterada. «Desaparecieron cosas de mi casa, David. Solo tú las conocías». David negó vehementemente, pero la sospecha se cernió entre ellos. Decidieron enfrentar juntos a Jenny, quien reveló poco y nada, pero destacó que la casa Lynn tenía una historia sombría. Desde un rincón de la sala, una fotografía enmarcada les mostró a un hombre que se parecía a David. «Es imposible», susurró él, tratando de comprender. El marco cayó abruptamente, rompiéndose con un gran estruendo. Algo o alguien no quería que vieran la verdad. Capítulo 6. Desconcertados, Sarah y David investigaron en la biblioteca del pueblo. Los archivos revelaron que el hombre en la foto era Edward Lane, el anterior inquilino que había muerto en circunstancias misteriosas. La pieza fundamental llegó cuando una inscripción antigua en el reverso de la foto mencionaba una maldición que vinculaba a los primogénitos de la familia Lynn. «David, ¿qué haces aquí realmente?», preguntó Sarah, su voz llena de incertidumbre. Un ruido metálico rasgó el aire y ambos vieron con horror cómo las estanterías comenzaban a tambalearse violentamente alrededor. Capítulo 7. El temblor cesó tan repentinamente como había comenzado. En el suelo, encontraron un diario envejecido que pertenecía a Edward Lane. Al abrirlo, la última anotación revelaba: «La traición se huele en el aire». El sentido de confianza se tambaleó entre Sarah y David, quien comenzó a dudar de los motivos de Jenny y sus miradas inquisitivas. Había demasiadas incógnitas y demasiados cómplices entre las sombras. No podían perder más tiempo, algo terrible se avecinaba. Compartieron un juramento silencioso para protegerse uno al otro, pero la realidad era mucho más complicada. Capítulo 8. Aquella noche, David sucumbió al cansancio. En sus sueños, un Edward espectro le advertía sobre la herencia del miedo. Al despertar, David notó que alguien había husmeado entre sus pertenencias. Las sospechas avanzaron y alimentaron su paranoia. Sin embargo, bajo la almohada, encontró un mechón de pelo con un papel: «De tu amigo perdido». Sarah reaccionó sorprendida, pero el miedo en sus ojos la traicionó. ¿Era una advertencia o una amenaza? David aumentó su cautela, porque el lineamiento entre amigo o enemigo era indistinguible. Capítulo 9. El ambiente en la casa Lynn se tornaba cada vez más pesado. Detrás de cada puerta cerrada parecía esconderse una peligrosa verdad. David, decidido a enfrentar el pasado, confrontó a Jenny directamente sobre su conocimiento. Jenny sonrió, pero su rostro mostraba una mezcla de pena y complicidad. «No todos aquí cuentan toda la verdad», señaló antes de cerrar abruptamente la puerta. Confundido y agobiado, David regresó con Sarah, quien fue rodeada por un silencio ominoso. Antes que pudiera preguntar, el suelo cedió bajo sus pies, arrastrándolo a un abismo oscuro. Capítulo 10. Herido pero vivo, David se encontró en un sótano olvidado con paredes llenas de símbolos tallados en la piedra. Algo allí resonaba con una energía antigua y aterradora. Entre las runas descubrió un nombre: Morgan Lane. Sintió un golpe profundo al darse cuenta de que su visita a este lugar nunca había sido casualidad. Desde las sombras, una risa familiar llenó el aire. Parecía que la traición de la que Edward había hablado comenzaba a revelarse con todas sus letras. Frenético, encontró una escalera precaria y comenzó a ascender hacia la esperanza de la salvación. Capítulo 11. Regresó a la superficie para ser confrontado por Sarah, quien lo esperaba en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad glacial. «La casa quiere mostrarte quién eres realmente», mencionó ella, sin más explicación. Había una conexión que aún no entendía y parecía que todos conocían menos él. David buscó en su memoria pistas que le dieran sentido a este desdén.
Sara extendió la mano, ofreciendo el diario de Edward una vez más. «Confía en mí», le imploró ella, pero una parte de él dudaba. Capítulo 12. Algunos secretos del diario volvían a alimentar su desconfianza. Las páginas crujían bajo sus dedos cuando otro nombre recurrente apareció: Eden Park, un conocido de quienes administraban la propiedad. Decidieron buscarlo antes de que la oscuridad cayera nuevamente. Al llegar a su oficina, las respuestas eran más crípticas que reveladoras, pero Aiden compartió que tenía acceso a un mapa de túneles antiguos bajo la casa que Edward solía usar. «¿Por qué no nos avisaste antes?», exigió David, pero la repentina serenidad de Aiden reveló que estaba más implicado de lo que afirmaba. Capítulo 13. Regresaron a la casa Lynn convencidos de que el mapa contenía la clave del oscuro pasado. Pero también traía sombras inesperadas. La traición tomó forma cuando Seba reveló haber contactado con Aiden en secreto. «Era para protegerte», intentó justificarse. La desconfianza se solidificó entre ambos. «¿Hasta dónde llega tu lealtad?», reclamó David entre lágrimas. Jenny, siempre en la periferia, escuchaba y meditaba en cada palabra como si de su juicio dependieran consecuencias catastróficas, muestra de que la red de secretos seguía expandiéndose. Capítulo 14. David intentó despejar su mente explorando un túnel, pero tras vagar, una puerta oculta lo llevó a una habitación olvidada donde encontró reliquias de la familia Lynn. En un rincón, una caja oxidada reveló cartas escritas entre emocionantes angustias compartidas por mujeres Lynn, advirtiendo sobre los peligros de sus propios vínculos. «Los lazos nos atan de formas inimaginables», rezaba la última carta. Al salir, lo que descubrió fue que el camino atrás estaba bloqueado. Alguien lo quería en la oscuridad y no había piedad en la salida. Capítulo 15. En este intrincado espacio, David reunió fuerzas para regresar e idear un plan para darle respuesta a este ciclo vicioso. Usó lo que tenía a mano, herramientas oxidadas y sus propios desesperados instintos. La pared cedió finalmente y él emergió a la superficie, dispuesto a confrontar las conclusiones. Sin embargo, en la penumbra, alguien más esperaba. Una figura conocida se alzaba entre sombras y expectación. El significado de su presencia era claro: la elección que tomaría no solo decidiría su destino, sino el de todos. Capítulo 16. La sombra era nada menos que la de Edward Lynn, tangible y mortal. «Este destino debe ser tuyo, o acabará contigo», expresó con una voz más humana. Le hizo entrega de un objeto de oscuridad reluciente. «Llevo demasiado tiempo atrapado», continuó Edward, reflejando una culpa insondable. David comprendió que su misión ahora era liberar sus almas de sus propios encierros, si es que había alguna esperanza de redención. Este giro inesperado los unió en una misión más allá de la venganza, envolviendo a ambos en una espiral de gracia compartida. Capítulo 17. Con una claridad latente, David confrontó a Seba y Jenny, revelando el papel de Edward y la cara siniestra del legado de su familia. Jenny, quien había sido guarda en más de un sentido, finalmente habló. «Fui contratada para proteger este secreto, no para ocultarlo», afirmó, presentando documentos que desentrañaban una traición aún más enraizada. Seba, entre lágrimas, confesó que el deseo de protegerle la llevó a encubrir una parte del pasado que nunca debió ser enterrada. David vio en sus caras una chispa de luz que no podía ignorar. Capítulo 18. El misterio de la casa Lynn estaba llegando a su ocaso, y la alianza entre ellos se solidificó. David, armado con el conocimiento recién adquirido, comenzó a entender el código en las runas. El poder en su linaje no era una maldición si lo usaban sabiamente. Reescribieron el legado, condenando la traición e iluminando la verdad antes oculta. Mientras la noche se cernía sobre sus esfuerzos, la casa tembló con un alivio palpable, como si finalmente pudiese desterrar sus propios temores internos. Capítulo 19. Las fichas del pasado se alinearon al fin. El grupo descubrió que el verdadero enemigo era un eco de sus propios miedos e inseguridades. David fue sometido a una última prueba de fe cuando cada sombra de la casa Lynn se intensificó antes de ser absorbida en su luz reveladora. «Este es el final», expresó Edward, su figura desmoronándose ante sus ojos para finalmente hallar reposo. La casa, ahora apenas un espacio expectante, se extendió hacia el futuro con una promesa de paz. Capítulo 20.
Bajo la luz de una luna rota y sanadora, David, Sarah y Jenna observaron cómo la casa Lynn recuperaba una armonía que nunca había conocido. En sus quietudes susurraron sus propios renovados votos de esperanza y comprometieron a mantener viva la nueva historia. Entre ellos existía ya un pacto silencioso y verdadero. La oscura niebla de traición y secretos se había disipado finalmente, dejando lugar a un mundo donde cada sombra había hallado su dueño y su redención. El pasado se convirtió en una brújula y cada amanecer una promesa.